Volvemos a nuestro país, volvemos con información política a un 6%. Recordemos, cayó la aprobación del presidente de la República, Sebastián Piñera, según la última encuesta C. Para hablar de este y otros temas nos acompaña el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Señor Chahín, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Lo primero, antes conversábamos hace un rato con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Antes de entrar al tema del presidente de la República, quizás concentrémonos en la aprobación de partidos políticos, Congreso, 2%, 3%, dentro del margen de error. Decía Guillermo Ramírez, derechamente tocamos fondo. Bueno, absolutamente. Creo que esta es una crisis de la institucionalidad democrática. La desconfianza, el descrédito, la distancia de los ciudadanos con las instituciones, con el gobierno, con el Congreso, con los partidos, con carabineros, con todas las instituciones, con los medios. Es enorme y eso, de alguna manera, lo que nos llama a reforzar la necesidad, efectivamente, de poder renovar, refrescar, revitalizar nuestra democracia, hacer un nuevo pacto. La democracia y sus instituciones tienen que representar a los ciudadanos y por eso es que es tan importante que podamos aprobar la posibilidad de tener una nueva constitución, que de alguna manera vuelva a hacer que los ciudadanos se sientan interpretados porque son partícipes, protagonistas de la elaboración de su constitución y del dibujo institucional del país que quieren. Yo creo que eso es fundamental porque de lo contrario, si la respuesta no la podemos dar nosotros porque simplemente los ciudadanos no confían, no creen, bueno, entonces aquí tenemos la anomia. Y eso creo que es pavimentarle el camino al populismo, pavimentarle el camino a algún caudillo carismático, un cantador de serpientes que se pueda aprovechar efectivamente de este escenario. Este es un caldo de cultivo y todos sabemos cómo termina eso. Eso termina haciendo que se pierda la democracia, que se restrinja las libertades, que se destruya la economía y que se violen sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, creo yo que esto hace más necesario que nunca. Lo responsable hoy día es justamente hacernos cargo de que necesitamos una nueva democracia para que podamos sostener con legitimidad, con fuerza, un nuevo pacto político, económico y social. ¿Cómo se trabaja con una aprobación a este nivel? ¿De 2%, de 3%? ¿Cómo se responde a una ciudadanía? ¿Cuál es el mea culpa que hacen desde los partidos políticos? Mire, desde el sector, su sector que representa en particular. Mire, yo creo que es evidente que aquí hay un agotamiento y un cansancio. Esto no es solo en Chile. ¿Y por qué no solo en Chile? Porque creo que es una crisis también de la democracia representativa, porque la gente siente que nosotros estamos dedicados a pelearnos entre nosotros, muchas veces con prioridades que no tienen nada que ver con la prioridad ciudadana. La democracia es alta, más alta que otras épocas. Pero por cierto, pero no en las instituciones. ¿Por qué? Porque siente que en el Congreso se discuten cosas irrelevantes y no lo que le interesa a la gente, que el gobierno está preocupado de desviar la atención de lo importante, de no escuchar, que en definitiva no somos capaces de dar conducción y de sintonizar realmente con la ciudadanía. Yo soy bien crítico y autocrítico de lo que hemos hecho también estos meses. A veces nos hemos transformado más bien en opinólogos de los diagnósticos y no en articuladores de las soluciones, salvo para el acuerdo del día 15 de noviembre, donde efectivamente hubo un rol protagónico para poder buscar un cauce político a lo que está ocurriendo en el país. Pero después de eso no hemos sido capaces de construir. Para esto se requieren dos para el tango, no es responsabilidad uno solo, de construir los grandes acuerdos que se requieren en materia tributaria, en materia previsional. Hoy día tenemos una oportunidad a partir de esto, de salud. ¿Para qué? Para que la gente sienta que efectivamente estamos, más que con medidas de parche, estamos realmente rectificando un modelo en que las personas, en que el ser humano sean los protagonistas, sean el principio y el fin de nuestro esfuerzo. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Y por eso que el desafío es grande cuando uno ve, por ejemplo, la tremenda demanda por acuerdo. 78%, entiendo, quiere consenso, quiere acuerdos. Pero uno en el Parlamento ve a veces un gallinero. Bueno, pero estamos de acuerdo en eso. Por eso creo que las energías tenemos que conducirlas hacia otro lugar. No a la pequeñez, no a andar sacando el pizarrón o apuntando con el dedo a otro. Es una mala noticia para Chile que el gobierno tenga una aprobación tan baja. Pero ¿quién lo dice? Nosotros, que tenemos una aprobación similar o peor muchas veces de los partidos. Entonces, ¿por qué no? Le decimos al gobierno, lo invitamos y lo desafiamos y lo emplazamos a que efectivamente seamos capaces de rectificar, de corregir, ¿ya? Y que aprovechemos la ventana de oportunidades que tenemos en estas semanas de aquí a marzo para que realmente podamos dar muestra de que podemos conducir un cambio, conducir una renovación de nuestra institución democrática. De aquí a marzo, en la fecha es como una... Para todos marzo ha sido como una fecha, una barrera psicológica. Sí, es que yo creo que es muy importante porque ¿qué es lo que ocurre? Mira, en marzo podemos tener nuevamente una agudización del conflicto, comienza la campaña para el plebiscito de abril
y yo creo que nosotros no podemos llegar con un país totalmente polarizado, quebrado, dividido. Tenemos que ser capaces de verdad de ir generando puntos de encuentro y de entendimiento. Eso creo que es una responsabilidad enorme entre nosotros, no para mantener las cosas como están, no, para poder avanzar, para poder resolver los problemas. Y desde ese punto de vista yo reivindico lo que ha hecho mi partido, con todas las críticas, con todos los cuestionamientos. Tenemos que tener coraje, tenemos que tener pantalones para poder enfrentar las críticas y sostenerlas muchas veces. Pero mira, si no hubiese sido por nosotros y nuestros diputados que aprobaron la idea de legislar en materia de pensiones, hoy día no podríamos ni siquiera estar discutiendo la reforma de pensiones. No la podríamos estar discutiendo en el Congreso. Entonces, cuando los temas están en la calle, están en las redes sociales, están en los medios, pero luego no están avanzando como corresponde en la discusión, por ejemplo, legislativa, claro, la gente dice, bueno, está bueno. Y espero que, por ejemplo, en esta materia donde yo reconozco un avance importante, donde el gobierno recoge varios de los planteamientos que nosotros hicimos, hay un buen punto de partida para poder dialogar en el gobierno y tratar de tener un acuerdo muy amplio. Señor Chahín, antes de entrar al fondo del proyecto, ¿ustedes sienten como Democracia Cristiana que son un eslabón fundamental para el avance, para la aprobación del proyecto de pensiones? Por cierto que tenemos un rol muy importante porque los votos nuestros son determinantes. Nosotros, como partido, hemos tomado la decisión de que esa posición política la queremos utilizar para ver cómo avanzamos en la dirección correcta, cómo avanzamos con los cambios que sean lo más profundo posible, pero también técnicamente bien elaborados y que nos permitan resolver los problemas con sentido de urgencia, pero también que sean sostenibles en el tiempo. No queremos pan para hoy y hambre para mañana. Queremos dar respuestas que sean profundas, concretas, sólidas, que muevan la aguja, ¿no es cierto?, para los ciudadanos, pero que también esto signifique una sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, en materia de pensiones, que le muevan la aguja a los actuales jubilados, que le mejore significativamente la pensión, pero para quienes están cotizando, trabajando, ahorrando, a quienes les vamos a subir además la cotización, también ellos puedan disfrutar mejor. ¿Y mueve la aguja hoy día? ¿Es sostenible en el tiempo el proyecto que presentó ayer el presidente? Bueno, a mí me parece que hay algunos elementos que son interesantes. Lo primero, que la cotización adicional es de un 6%, que un 3% va a solidaridad. Recordemos que la propuesta original del gobierno iba a un 0.2% y subió a un 0.2%. A un seguro. A un seguro de dependencia severa. Y esto son un 3% que va derechamente a un pilar de reparto. Derechamente un pilar de reparto para poder mejorar vía un subsidio a la pensión, o sea, un monto fijo a la pensión de los actuales jubilados de clase media. 2 UF para los hombres, 2,5 para las mujeres. Lo que nosotros le hemos propuesto, que están el nivel de situación de mejora, digamos, que tiene la mujer, que esto deberá ser 3 UF a lo menos para la mujer, y que no tengamos tantas barreras de entrada. 12 años de cotización para los hombres, 8 para las mujeres, parece demasiado. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces la informalidad, hay tantos profesionales incluso que trabajan durante décadas con boletas de honorario, incluso el propio Estado, ¿no es cierto?, donde tiene un tremendo problema, ha tenido durante 20, 30 años personas trabajando de honorario y por lo tanto esta situación de vulnerabilidad lo va a acompañar hasta la muerte porque también quedarían al margen de esta mejora de las pensiones. Eso también hay que corregirlo. ¿Qué le falta a su gobierno? Mira, avanzar en mayor universalidad de este beneficio, esta pensión mínima garantizada, mejorar el monto para las mujeres y para eso, como los 3% de cotización no alcanza en régimen, que el Estado coloque recursos no solo para la transición, sino que de manera permanente. Y esto es de toda justicia, porque hoy día el Estado, ¿dónde coloca plata en materia de pensiones? En el pilar solidario, es decir, los más vulnerables, lo que nos parece muy bien, pero también coloca recursos a los más ricos. ¿Y es sostenible eso a lo largo del tiempo? A través del APB, coloca recursos para los más ricos a través de los subsidios tributarios que tiene el APB. ¿Por qué no para la clase media? O sea, hay que eliminar eso. Yo no soy partidario de eliminarlo, se pueden colocar tope, ¿no es cierto? Se puede regular de mejor manera, pero no puede ser que la clase media, una vez más, cuando esté en régimen la reforma, tenga que rascarse con sus propias uñas y distribuir su propia plata para mejorar las pensiones. Yo creo que ahí tiene que haber un aporte fiscal. Y si es que eso significa hacer ajustes al proyecto de reforma tributaria en una comisión mixta, hagámoslo, pero tengamos un sistema que realmente avance la seguridad social. ¿Qué otras cosas son importantes y que se recogen de nuestra propuesta? El tema de las cooperativas como una alternativa a la AFP. Que usted que está en su casa, que hoy día entidades sin fines de lucro, en el fondo. Entidades sin fines de lucro, entre ellos cooperativas donde los dueños de la administradora sean los propios afiliados, que se constituyan cooperativas y que por lo tanto yo en lugar de tener el 10% de una AFP,
lo pueda tener una cooperativa en que el propio afiliado cotizante Pero sea en el este dueño. caso iría solamente el 6%, no iría el 10%. No, al 10%. Ah, ¿podría tener el 16% la cooperativa? No. El 6% en su integridad va a ser por el ente público. Perfecto. ¿Ya? Y las cooperativas le van a competir directamente a la AFP por el 10%. O sea, los cotizantes, los afiliados, una organización sin fines de lucro como es la cooperativa, que es solidaria, que es participativa, donde los propios afiliados van a ser los dueños, se van a poder constituir para competirle a la AFP. Eso nos parece a nosotros que es revolucionario. Es muy importante. Iniciativa impulsada por la diputada de nuestro partido, Joana Pérez. Creo yo que ha tenido un apoyo muy transversal. Me alegro que se haya recogido. El que cuando le va mal a los fondos de pensiones, la AFP tenga que devolverle lo que le cobró. De toda lógica. Ahora lo que falta es la otra patita, que cuando le va demasiado bien la rentabilidad. La rentabilidad, también eso chorree que y también hay que ser sincero que eso no mejora las pensiones, pero sí le da legitimidad al sistema en el fondo. Depende, porque por ejemplo, si tú dijeras, si el año... O sea, mejora las pensiones, pero no te va a cambiar la vida. No, pero puede ser significativo, depende cómo lo hagas. Por ejemplo, si tú dices, si el año 2019 tuvieron 700 millones de dólares de utilidades y se estima que lo razonable hubiese sido 300 millones de dólares a partir de un esquema, ¿qué hacemos con los otros 400 millones de dólares que se distribuyan entre quienes ese año se jubilaron? La propuesta de ustedes era, o por lo menos de la oposición, era retirar el 30% de las utilidades. O sea, nosotros, está bien, por eso estoy diciendo cuál es el modelo. Si es el 30% de las utilidades que vaya, por ejemplo, a quienes se jubilan ese mismo año. Por lo tanto, si ese año le fue bien a la administración, que también le vaya bien a quienes se jubilaron ese año. Ahí efectivamente te mueve la aguja, que nos parece bien que participen en los directorios, que se fortalezca el ente público. Mira, que el ente público no solo tenga que recibir la plata, pagar el reparto y licitar el otro 3%. ¿Ya? No, porque está establecido que el ente público no te va a cobrar comisión. Que la parte administrativa del ente público... ¿Lo paga el Estado? Lo va a pagar el Estado. Y que en definitiva también pueda hacer gestión directamente. Es decir, no va un peso más para la AFP, se regula la AFP, se le genera competencia directa con las cooperativas. ¿Qué es lo que nos falta? Mejorar el monto para las mujeres, que la clase media también reciba financiamiento público, que podamos avanzar en la universalidad. Nosotros nos hubiese gustado que no hubiese existido requisitos de cotización para la clase media, pero estamos discutibles para poder acordar un intermedio entre lo que propone el gobierno y lo que hemos planteado nosotros y avanzar y que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué buena noticia sería que llegáramos, por ejemplo, y que en marzo se pudiera pagar para la clase media esta mayor pensión y decirle a todos los cotizantes de clase media que las mujeres van a tener en su pensión, además de lo que están recibiendo hoy día, 3 UF más, es decir, 84.000 pesos más mensuales, y los hombres 2 UF, es decir, 56.000. ¿Están los votos de la DC hoy día para este proyecto? Si es que efectivamente estas cosas que le hemos planteado, que son importantes de incorporar como mejora, yo no veo por qué no van a estar. Esta es una buena base para poder construir un acuerdo. Así tal como está, creo yo que sería más difícil, pero si el gobierno en la tramitación legislativa de estas indicaciones recoge algunas cosas más de las que hemos planteado, yo creo que es perfectamente posible porque conceptualmente no es un sistema completamente mixto de seguridad social, pero es un avance muy significativo para allá, es decir, va en la dirección correcta. Gran parte de lo que está ahí es lo que nosotros mismos hemos planteado. Entonces, ¿por qué ahora? Porque no está todo lo que nosotros planteamos, vamos a pegarle un portazo. Si yo creo que las cosas no pueden ser todo o nada. Pero ¿cómo le vamos a negar el derecho a nuestros pensionados de clase media, a los que no les llega el pilar solidario, a aquellos que trabajaron, que cotizaron, que ahorraron, el que no puedan tener un apoyo muy significativo? Te voy a poner un ejemplo concreto. Una mujer con 15 años de cotización que no está en el pilar solidario, hoy día recibe 70.000 pesos mensuales de pensión. Pero si está en el pilar solidario, recibe 165. O sea, aquella que no cotizó nunca, por estar en el pilar solidario, recibe 165. Y esa mujer que cotizó 15 años de su vida, recibe 70.000. Si logramos... ¿También un aporte previsional solidario? No, porque no está en el pilar. No recibe aporte. ¿El aporte previsional solidario para las pensiones menores de 300.000 pesos? Pero estando dentro del 60% más vulnerable. Bueno. No. Ya, pues, pero el 60% más vulnerable estamos hablando de ingresos. Es una familia que tiene... No le había escuchado lo del 60%. Que tiene 500 lucas. O sea, si está afuera, no está en el 60, está en el 61. No te había escuchado lo del 60, justamente. Tiene 70 lucas, nada más. Y si está dentro del 60 y no cotizó un año, tiene 165. Bueno, ¿por qué no? Si se acoge esta cosa, que sea esta propuesta nuestra, que sean 3 UF, subiría de 70.000 a
154. Algunos dirán, sí, seguirá siendo poco. Claro que es poco, Sí. ¿ya? Pero mueve la aguja. Y creo que es muy importante. Si además le incorporamos recursos públicos, podemos seguir mejorando esto. Se instala el principio. Después la discusión va a ser cuánto podemos ir mejorando esto año a año. Una para que sea discusión, sostenible. obviamente, que recién comienza. Fue Chaín, presidente de la ADC. Muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.